Montserrat Loyd Arenas y mi matrícula es S165648. Mi nombre es Yaira Graciela Salinas Castillo, mi matrícula es S165619. Mi nombre es Leslie Shaday Fuentes Rivera con la matrícula S165650. Hola, soy Mariana Andrea Vázquez Chávez con matrícula S165626. Buenas tardes, mi nombre es Aldo Sebastián Campos Mover con matrícula 1702-3852. Somos el equipo número 6 de la experiencia educativa Laboratorio Físico-Química con el maestro Carlos Antonio Vera en la práctica número 1, determinación de densidad. Introducción. Práctica número 1, determinación de densidad. Los objetivos en esta práctica son dos. Número 1, determinar la propiedad de densidad a través de diferentes métodos experimentales, como lo son, por ejemplo, el pignómetro, balanza de Mohr-Westphal y densímetro. Número 2, relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias, como lo son, por ejemplo, los cambios de estado, mezclas, concentraciones, volúmenes, etc. Hay dos sistemas en general de magnitudes. El primero, el absoluto, en el cual se incluyen el sistema internacional de unidades y el absoluto sistema segesimal, por ejemplo. El segundo, el gravitacional, en el cual están las unidades de masa, trabajo, presión, etc., unidades derivadas de las principales. Aquí está catalogada la densidad. La densidad es una magnitud expresada en masa sobre volumen de un cuerpo o sustancia, cuyas unidades generalmente son gramos sobre centímetro cúbico, aunque en ocasiones en kilogramos sobre metro cúbico. Esto estará correcto siempre y cuando sea una unidad de peso sobre una de volumen. La densidad o densidad absoluta, como también es llamada, varía con cambios de presión y temperatura. En líquidos y sólidos, esta variación es pequeña. Todo lo contrario en los gases, como se explica en la ley de los gases ideales. Los sólidos tienen una mayor densidad que los líquidos y estos una mayor que la de los gases. Hay diferentes tipos de densidad, sin embargo, las más comunes o más usadas son la densidad absoluta, como ya se mencionó, y la densidad relativa. Esta última proviene de la diferencia entre una densidad absoluta de una sustancia patrón o madre y una densidad absoluta de una sustancia problema, teniendo así la densidad relativa con una cantidad adimensional. El material que vamos a utilizar para la siguiente práctica es un pignómetro, un vidrio de reloj, una espátula, una probeta de 100 mililitros, 2 vasos de precipitado de 100 mililitros, un agitador, 2 pipetas de 5 mililitros, una perilla, una balanza granataria y como reactivos, agua destilada, sal y azúcar. Metodología. Determinar el volumen del pignómetro de la siguiente manera. Pesar el pignómetro vacío y seco. Llenarlo con agua destilada a una temperatura determinada y por diferencia de pesada obtener la masa del agua. Recurrir a las tablas de propiedades del agua y obtener la masa, su densidad a la temperatura de trabajo. Con los datos de masa y densidad, obtener el volumen. Una vez conocido el volumen real, calcular la densidad absoluta de cualquiera de las sustancias. Las soluciones se prepararán al 1, 2, 3, 4 y 5%. Para preparar la solución salina en los determinados porcentajes, en 1% equivale al 0.5 gramos de sal, el 2% 1 gramo, 3% 1.5 gramos
4% 2 gramos, 5% 2.5 gramos. En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la relación entre la densidad absoluta de la solución salina respecto a las diferentes concentraciones de esta. Para el 1% tenemos 0.99 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de la solución salina al 2% es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. La densidad del 3% de la solución salina es de 1.008 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de la solución salina al 4% es de 1.022 gramos por centímetro cúbico y la densidad de la solución salina al 5% es de 1.171 gramos por centímetro cúbico. En la siguiente gráfica observamos el comportamiento de la relación entre la densidad absoluta de la solución de sacarosa respecto a las concentraciones. Las concentraciones se sacaron de la siguiente forma en que 1% equivale a 0.5 gramos de azúcar, 2% equivale a 1 gramo de azúcar, 3% a 1.5 gramos de azúcar, 4% a 2 gramos de azúcar y 5% a 2.5 gramos de azúcar. Al observar la gráfica nos damos cuenta que en la concentración de 4 y 5% nuestros resultados no varió y se mantuvo constante. Todo esto, el resultado de la densidad era en gramos por centímetros cúbicos. Conclusiones. En conclusión, a la práctica, teniendo en cuenta los resultados, nos damos cuenta que a pesar que los granos de sal y de azúcar parecen similares, a simple vista, estas tienen diferentes composiciones y propiedades, incluyendo diferentes densidades. La sal tiene una mayor densidad que el azúcar, pero el azúcar tiene una densidad aparente mayor que la sal. ¿Por qué? La densidad se ve afectada por la forma finamente molida de los gránulos, o sea, tamaños de partícula, porque los granos más finos tienen menos espacio entre ellos. A continuación, resolveremos algunas preguntas. Las propiedades intensivas son las propiedades que no dependen de la cantidad de materia analizada. Unos ejemplos de esto es la temperatura, punto de fusión y densidad. Por otra parte, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de muestra presente. Unos ejemplos serían la masa y el volumen. Masa es una medida de la cantidad de materia que contiene un cuerpo y no varía con su posición. Peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo por acción de la gravedad. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. La temperatura es uno de los parámetros que afectan los valores de la densidad. Si aumentamos la temperatura, la densidad disminuye y viceversa. Cuanto más frío sea el líquido, más denso se vuelve. Otro parámetro es la presión. Si aumentamos la presión, se reduce el volumen a la que ésta está sometido el líquido. Entonces, se afecta la densidad, ya que está aumentando también. La masa y el volumen son propiedades extensivas, ya que sí dependen de la masa, pero la densidad es intensiva, ya que se define como el cociente entre la masa y el volumen. Entonces, la relación entre dos propiedades extensivas dan como resultado una propiedad intensiva. La diferencia que existe entre la densidad y la concentración es que la densidad es la relación entre masa y volumen de un compuesto, líquido, metal, etc.
Y concentración es la relación entre la cantidad de soluto y solvente de una solución. La diferencia que existe entre la densidad absoluta, densidad relativa y peso específico es que la densidad absoluta es la relación de la masa con el volumen de un cuerpo a una temperatura determinada. Sus unidades son kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. La densidad relativa es la relación de la densidad absoluta de una sustancia problema con respecto a la densidad absoluta patrón. Esto da como resultado una cantidad dimensional, que quiere decir que no hay unidades, pero para ello se requiere que el volumen sea el mismo en las dos sustancias y tenga una misma temperatura. El peso específico relativo es otra relación ahora entre el peso específico absoluto de una sustancia problema con respecto al peso específico absoluto de una sustancia patrón, en las mismas condiciones de temperatura y utilizando el mismo volumen, que también da como resultado una cantidad dimensional. Esto quiere decir que no hay unidades. La diferencia entre un aerómetro y un densímetro es que el aerómetro tiene una escala de módulo constante, que significa que cada marca tiene la misma longitud. Todas ellas son iguales, mientras que los densímetros tienen un módulo variable. La longitud de cada marca va disminuyendo o aumentando según la dirección que se considere. Para medir la densidad de un cuerpo es necesario conocer su masa y su volumen. Si el cuerpo es irregular, no podemos calcular su volumen de forma directa, pero podemos calcularlo indirectamente aplicando el principio de Arquímedes, que es: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del volumen del líquido desalojado.